Bueno, ¿qué tal? Un saludo a todos ustedes. Un placer una vez más estar con todos ustedes. Habíamos tomado un poquito de break de vacaciones, pero ya estamos de regreso. Y como siempre, cuando empezamos este programa, les prometimos a todos ustedes que íbamos a tener gente que ha sido bastante influyente en el fútbol internacional y nacional, especialmente en Estados Unidos, en Centroamérica, para todos los que nos escuchan. Así que hoy tenemos a alguien especial, alguien que realmente yo admiro, amigo mío. Compartimos en el fútbol con él, con la selección de Estados Unidos, pero ya les voy a dejar para que ustedes escuchen, porque creo que va a ser una charla muy interesante. Eh, Así es que, Tab Ramos, te damos la bienvenida a Fútbol de Corazón. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por tenerme aquí en tu programa. Primero que todo, me encanta el nombre del programa, ¿no? Porque cuando hablamos de fútbol, por lo menos los latinos sabemos que el fútbol es un sentimiento, ¿no? Es muchísimo más que un deporte. Y para mí estar aquí contigo es un verdadero placer. Y creo que es importante que la gente conozca que para mí siempre fuiste la persona que me gustó mirar en la selección. Para mí fuiste en la selección de Estados Unidos el jugador más talentoso que ha brindado esta selección en su historia. Pero como somos tan viejos, la gente no se acuerda de tanto. Entonces hay que hacerlos recordar. Bueno, mira, una vez más, gracias. Quiero que la gente te conozca. Fíjate que tu integración hacia la selección y cómo veniste vos a este país se parece un poco al mío. Básicamente yo nací en El Salvador, emigré aquí en el 74 cuando tenía 11 años. Ahora, yo quisiera que vos nos dieras un poquitito de esa historia, cómo aconteció, porque vos venís de un país básicamente futbolero, ¿ok? De un país donde ya todo el mundo lo sabe, se exportan jugadores por todo el mundo, pero ¿cómo fue al principio tu venida aquí? Bueno, sí, primero te comento, obviamente vengo de Uruguay, no nací en Montevideo, me crié en Montevideo hasta casi los 12 años. Mi familia vinimos a Estados Unidos en el 78, cuando a mí me faltaba una semana para cumplir los 12 años, porque antes de los 12 años el pasaje era más barato. Entonces, justo antes de los 12 años, esa es la realidad, ¿no? que vivimos, la realidad que, bueno, que todavía mucha gente vive y que es como es el mundo, ¿no? Uruguay, como tú bien dices, Hugo, es un país totalmente futbolero. Para darte un ejemplo, mi papá, que estuvo muy enfermo, falleció hace 5 años, pero él estaba muy enfermo, y mi hermana me comentaba de Montevideo, que ella vive en Montevideo todavía, me comentaba que había hablado con el doctor y que el doctor la había visto muy nerviosa, y el doctor le dice, no, vamos a poner la pelota al piso, le dice el doctor. Así es como se habla en Uruguay. O sea, el fútbol, a pesar de que era una situación grave de vida o muerte, el fútbol es parte de todo lo que hablamos en Uruguay. Para contestarte la pregunta, empecé a jugar en un equipo organizado en Montevideo a los 6 años. Uruguay tiene lo que se le dice el baby fútbol de 6 a 12 años. Cuando fui a los 6 años, mi tío me llevó a un equipo y me dice, es hora que empieces a jugar, hace años que estás jugando en la calle, es hora que vayas a un equipo normal. Y a mí como que me daba miedo ir a un equipo, pero el día que a mí me presentaron mi primera camiseta con 6 años, ya Sí, eso tenía un sentimiento de tener una camiseta de un equipo. claro. Y no solo eso, que apenas firmé con el equipo, el reconocer de que cuando jugábamos los fines de semana, en particular si jugábamos el clásico, mi equipo era la Unión Vecinal, a más o menos, a más o menos 3 cuadras del Estadio Centenario, ahí es donde estaba mi club. Y si jugábamos el clásico, obviamente eran partidos que había que ganar. Jugábamos, en Uruguay se jugaba a ganar a los 6 7 años, o sea, no, Claro. no hay otra cosa. Y ese es el fútbol. Y bueno, tuve la suerte de jugar prácticamente toda la, vamos a decir, carrera de baby fútbol hasta prácticamente los 12 años. Me perdí el último año, pero en Uruguay, a partir de los 12 años es prácticamente cuando se decide
si uno va a ser jugador o si uno va a jugar solo para divertirse. Y Claro. así es. Pero me vine a este país, hubo un país donde no existía ese sentimiento, un país donde el fútbol, me acuerdo decirle a mi papá era ingeniero electrónico, pero había venido a este país como matricero, porque así, aquí no sé si, para que la gente entienda, matricero es la gente que hace, por ejemplo, hace los moldes para los juguetes. Ok. Eso es lo que hacía mi papá. Y me acuerdo decirle a mi papá, papá, ¿por qué de todos los países del mundo tenemos que venir al país donde no existe el fútbol? Me acuerdo. Y bueno, y así fue que empecé y afortunadamente agarré en un club escocés y de ahí empecé a crecer un poquito en este país. Pero sí notaste la diferencia, ¿no? Entre de dónde venías y hacia dónde llegaste, en el sentido de que yo me supongo que a la edad tuya, porque yo así pensaba, cuando yo me moví para acá, yo dije, ¿qué voy a hacer? Porque yo jugaba igual que vos, baby fútbol, ¿qué? Mi sueño, el primer partido, yo siempre cuento la historia. Mi primer mundial fue en el 70, yo tenía 7 años. Y yo dije un día, yo quiero jugar el mundial. Entonces ya sentía eso, pero cuando llegué a Estados Unidos me afectó un poco al principio porque no sabía con lo que me iba a encontrar y mi mundo era el fútbol. Yo jugaba en la calle, iba a la escuela, regresaba, igual probablemente vos. eh, y es más que un deporte, era un sentimiento, una pasión, ¿me entendés? Y un sueño. ¿Eh? Entonces, me imagino que cuando vos llegaste te preguntabas todo eso, ¿qué es lo que va a pasar? Porque no era lo mismo que lo que había vivido en Uruguay. No, bueno, totalmente diferente. Bueno, te digo más y te explico. Con 6 años, en mi casa estaba como vamos a decir, como a unas 15 cuadras del Estadio Centenario. Mis abuelos vivían a 4 cuadras del Estadio Centenario, a 1 cuadra de mi club. Entonces, con 6 años, me tenía que tomar el autobús de mi casa, mi mamá me llevaba al autobús, me tomaba el autobús y me iba esas como 10 cuadras hasta la casa de mis abuelos. Ahí mi abuela me esperaba en la parada, me recogía, me llevaba a la casa que estaba ahí al lado de la parada y me daba un sándwich y algo para tomar. Y mi abuelo me tenía mis zapatos de fútbol pulidos con grasa de carne. O sea, que se pasaba la grasa de carne porque los zapatos eran de cuero, ¿no? Entonces había Claro, que claro, cuidarlos. claro, claro, Mi claro. abuelo me los tenía todos preparados en una bolsita que él me había comprado y me llevaba al entrenamiento de Unión Vecinal. Luego me traía de vuelta, mi abuela me daba de comer otra vez y me mandaba para mi casa en bus otra vez, con 6 años. Con seis Wow. años. Entonces esa era mi vida en Montevideo. Te digo más, cuando iba con mi mamá, a veces mi hermano era más chiquito, entonces a veces mi mamá lo llevaba en el carrito a la casa de mi abuela, íbamos caminando y yo iba relatando partidos de fútbol, haciéndome el que estaba relatando los partidos. Te digo más, Hugo, por ejemplo, soy hincha de Nacional en Montevideo y te puedo nombrar la alineación de Nacional en el 76, 77. Rodolfo Rodríguez, Machado de los Santos, Villazán, Piazza, Darío Pereira, Carrasco, Cayaba, Muñiz, Revetria, Ocampo. Ese era el 11 titular de Nacional en esa época. O sea, Claro. eso es lo que uno siente. O sea, entonces, ¿cómo cuando llego a Estados Unidos, cómo hago o sea, no hablaba inglés, pero ese no era el problema. El problema era que vivía en otro mundo y estuve 6 meses en Estados Unidos hablando muy poquito, sin tener amigos, me iba a jugar al parque solo, hasta que un día vino un niño, Sí. Jerry de Barros, y me dice, me vio patear la pelota y me dice, ¿por qué no quieres firmar en un equipo Rec Soccer? Y le digo, bueno, no sé qué es Rec Soccer, pero voy y le digo a mis padres, y a mis padres no le importaba mucho, te digo la verdad. Bueno, Le digo a mis padres, me invitaron a jugar un equipo Rec Soccer, y mis padres no entendían nada. Entonces, sí, está bien, lo que quieras. Bueno, voy a firmar, me dan una camiseta. La camiseta es naranja, sí. decía Harrison Rec. Y claro, yo venía de Uruguay justo después del Mundial de Argentina 78. Y Montevideo y Buenos Aires están pegados, o sea, al Sí, lado. claro. Te digo más, la selección holandesa entrenaba en Uruguay, Ah, en ok. Montevideo. Entonces a veces se les veía en la playa o lo que sea. Y
Y cuando me dieron esa camiseta, digo, como Holanda, digo, esto es espectacular. Entonces dice, bueno, hay que volver dentro de 2 semanas y empezamos a jugar. Bueno, me voy con mi camiseta naranja puesta y cuando llego veo que los niños tienen gafas, tienen rodilleras, o sea, no sabían patear la pelota, o sea, Y bueno, jugué, pateé 3 pelotas y como la cancha era tan chiquita, hacía gol cada vez que sacaba y me dijeron, no, acá no podés jugar, te tienen que llevar a otro lado. Y ahí fue que empecé, me llevaron a un equipo que decían Travel Soccer y me fui a jugar Travel de ahí. Y así más o menos como empecé a arrancar en este país, pero muy, muy, muy difícil mentalmente para un niño, que te habrá pasado a ti también, pero mentalmente para un niño como yo, venir a un país así, donde el fútbol no existía, a pesar de que el cosmos estaba, Es como de Nueva York. no había sentimiento, no existía el fútbol. Pues mira, por ejemplo, vos fuiste, fíjate bien, porque acordate que en la época cuando comenzamos, no había, por ejemplo, ya adelantándonos un poco en tu estadía ahí en Estados Unidos, no habían selecciones sub 15, sub 14, sub 17. La más cercana era la sub 20, si vos te acordás. Sí, sí. Y yo me acuerdo, no exactamente, pero eh, yo ya había firmado en Tampa Bay, yo firmé a los 17 y medio y me nacionalicé a los 18 porque venía esa competencia del Mundial para México, ¿te acordás? En el 83 fue el Mundial. Y ahí fui donde yo te conocí, porque Manny Schaucher, que fue tu técnico, eh, que él te trajo, eh, habíamos escuchado que venía un jugador que no tenía 20 años, que estaba jovencito, que tenía 16 años, pero que era buenísimo. ¿Okay? Y nosotros ya, pues, como te digo, yo estaba ya jugando profesional, algunos más o menos, eh, pero teníamos esa curiosidad porque nos describieron a vos, a nosotros nos describieron que vos, técnico, habilidoso, le pega bien a la pelota, pero tiene 16 años. ¿Okay? Entonces, nosotros, no sé si te acordás de Pokali Jury. Sí, claro, claro. Pokali Jury estuvo con nosotros en ese mundial. Sí. Entonces, bueno, al final, cuando te traen, ¿verdad? Nosotros dijimos, wow, y empezaste a entrenar, dijimos, este tipo tiene algo. Bueno, yo dije, este tipo tiene algo, porque en ese entonces, acordate, era bien difícil la selección. Eh, por lo que yo veía, porque yo te digo, ya venía de jugar profesional y a mí se me hacía tan fácil jugar con los que estaban todavía algunos estaban en la universidad, acababan de entrar, ¿verdad? Pero cuando te vi, dije, wow, este tipo tiene algo, ¿verdad? Algo que no era normal en Estados Unidos, por lo que yo había visto, ¿verdad? Ahora, contanos cómo fue eso, de qué manera llegaste, ¿verdad? Porque en realidad eran 3 años de diferencia para ese mundial, porque Sí. era la sub 20, ¿no? Vos tenías, creo que 16 años tenías. Sí, empezó el año anterior, ¿no? Cuando cuando esa selección tenían 19, yo tenía 15. Y fue, obviamente, hacía solamente 3 años que estaba en este país. Sí, Eh, entonces, entré en el equipo, cuando empecé a jugar Travel, el equipo que viajaba, Manny Shalshai era el entrenador de la selección de New Jersey. Y okay. él me eligió a New Jersey. Y obviamente fui a la selección de New Jersey y enseguida él me vio jugar todos los días. Y en una de esas cosas, en verano, me dice, bueno, la semana que viene la selección sub 20, que en aquel momento era 19 porque tenía que clasificar todavía al Mundial, si te acuerdas. Sí. Y me dice, va a venir la selección sub 20 a New Jersey a entrenar una semana. Me encantaría que si puedes venir a entrenar con nosotros. Ay, para mí eso fue algo increíble. Fui y le dije a mis padres, me invitó este señor Shasha ahí con la selección a ir a entrenar, no sé qué, y en New Jersey. Y bueno, mis padres obviamente muy contentos y todo eso. Y fui a entrenar con el equipo, era en Sussex, New Jersey. Y bueno, y estuve toda la semana. Al fin de la semana me lleva a la oficina
Angus McAlpine ¿Ya? y Manny Shellside me meten en la oficina al día que nos íbamos todos y me dicen, bueno, ¿qué te pareció la selección? ¿No? ¿Qué te pareció estar con nosotros? Y le digo, no, la verdad, muchísimas gracias, esto es increíble para mí, poder haber, más que como uno sentía el fútbol, estar con una selección era, ¿sabes Claro. cómo somos nosotros los niños, los latinos que conocemos el fútbol? Estar con una selección es lo máximo. Entonces para mí era muchísimas gracias, fue increíble para mí. Y me dicen, bueno, ¿y qué te parece? Y le digo, bueno, ¿qué me parece qué? O sea, no, para mí estaba ahí de paseo nada más. Y me dicen, bueno, nos gustaría llevarte a clasificación. Y le digo, pero yo hace 3 años que estoy en este país, no soy ciudadano americano, no puedo. Y me dicen, ah, no, se agarraban la cabeza. Y me dicen, no, bueno, entonces no sabemos qué decirte. Me dicen, si te puedes hacer ciudadano en un mes, vienes con nosotros. Si no, si no, no puedes venir. Bueno, y por suerte estaba en San Benedict's, en Newark, con el padre Edwin, y el padre Edwin era el director de la escuela. Entonces, cuando volví del viaje directamente voy al padre Edwin y le digo al padre Edwin, Fadel, no va a creer lo que me pasó. Me fui con la selección y quieren bueno, que me quede en el equipo, pero no soy ciudadano, ¿cómo hago? Me dice, bueno, déjame hacer un par de llamadas, dice el padre. Y en aquel momento no era como es ahora, que ahora nos Claro. quieren sacar todos para afuera, es otro mundo, ¿no? Sí. Bueno, y el padre habló con no sé quién y justo se había dado que mi papá, como había estado en este país 2 años más que nosotros, porque él había empezado a trabajar antes de que nosotros venir, mi papá había comenzado sus papeles de ciudadanía. Ah, ok. Entonces, cuando averiguaron eso, fueron al congresista y le dijeron que eso es lo que pasaba. El congresista adelantó los papeles de mi papá, hizo ciudadano a mi papá enseguida y automáticamente me hice ciudadano. Y en el mes me hice ciudadano y me fui con la selección a Guatemala a Sí. la clasificación. Y así fue como empezó. Y tenía 15 años y me acuerdo estar ahí pensando que estaba jugando con hombres, porque claro, algunos tú creo que eras un año más joven que el resto, pero el resto tenían 19 y estaban en universidad. Y, o sea, era gente para mí casi adulta, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue y empezamos, hicimos O una sea gran que clasificación. llegamos a la final, ¿te Sí, acordás? sí, Creo que invictos, ¿ok? sí. Y nos tocó Honduras y perdimos 1-0 en tiempo extra, si vos te acordás. Y yo me acuerdo, triste por perder, pero no sé si a la semana nos hablan por teléfono y nos dicen Honduras queda eliminado porque tenían jugadores pasados de edad, ¿ok? Sí. Y ahí entramos nosotros al Mundial. Ahora, te quiero preguntar eso. La experiencia de ir al Mundial, que era tu primer Mundial y para mí también a ese nivel, ¿qué pensaste? ¿Qué es lo que realmente te recordás de eso? No, para mí fueron un par de meses increíbles porque eh, como decíamos antes, lo que el significado del fútbol para uno, el poder participar en un mundial, era algo que cuando me mudé a este país, en realidad había pensado que esto Sí, no existiría. No que estaba pensando en Uruguay ir a un mundial, pero obviamente para un niño en Uruguay el vestir la celeste un día es lo máximo. Eso es claro, lo máximo. O sea, te eriza, a mí me todavía, sí, con casi 60 años, tengo 58, con 58 todavía me eriza pensar en los sentimientos que tenía como niño de poder ponerme la celeste un día. ¿No? Así es como se vive el fútbol. Y tener la posibilidad de jugar el mundial la verdad, increíble. Pero luego lo que sucede, ¿no? Porque luego hacen el sorteo del Mundial y ¿con quién nos toca el primer partido? Con Uruguay. Uruguay. Me Hugo, acuerdo, en Guadalajara, sí, pero me llama mi abuela de Montevideo, ¿qué porque te dijo? obviamente todos futboleros, me llama mi abuela y me dice, Tavi, porque así me decía mi abuela, me dice, Tavi, que seas el mejor jugador de la cancha, pero ese día que gane Uruguay. Así, así, así me dijo mi abuela. Dice, no, está bien, abuela, está bien. Y bueno, pero así fue que comenzó todo. No, y me recuerdo, jugamos en Guadalajara
eh, creo que perdimos 2-1, ¿te acordás? Sí. Eh, creo que yo hice un gol de tiro libre, O 3-2, sí, sí. pues dos por ahí, no me acuerdo. Sí, Y ¿sabes lo que más me acuerdo? Habían dos jugadores interesantes que después jugaron en la Juventus, no sé si te acordás, sí, en Italia, que era Rubén Sosa, el sí, Pato Aguilera, sí, eran los dos más conocidos que ya venían con nombre de Uruguay. sí, sí. Lo que más me acuerdo. Y claro, la experiencia de vivir el primer mundial, que igual creo que lo sentía yo con vos. Yo siempre quise jugar para sabor, pero nunca me lo permitieron. Es algo que para uno es un sueño, básicamente, ser partícipe de una selección, jugar contra los mejores del mundo. Me acuerdo que jugamos, creo que contra Polonia, no me acuerdo el otro equipo, Costa de Marfil. Costa de Marfil. Sí. Sí, y creo que no pasamos, nos quedamos, no sé si por un gol o no sé cuánto, fue- pero para mí, mira, yo decía que cuando llegaste, estuviste con nosotros en Guatemala y la verdad que nadie podía creer tu edad, esa era la realidad. Y a veces uno piensa y dice, bueno, ¿cómo es posible que este jugador tenga estas características este talento? Y yo te digo, y ese era el comentario de algunos de los compañeros, ¿no? Bienetab es el más joven, Shawshay básicamente te apreciaba bastante, McAlpine también. Yo no sé si, yo creo que no sé si te acordás, un incidente antes del primer partido, no sé si te acordás. Eh, Jugamos contra Puerto Rico y en el Sí. último entreno yo tuve un problema, ¿te acordás? No sé si te No, acordás, pero estábamos entrenando y de repente, no sé si Manny me dijo algo, ¿verdad? Y yo me enojé, me quité la camisa, ah, el peto, se lo tiré y me salí del entrenamiento. Y dijo Manny, no, este lo mandamos para su casa al siguiente día. No sé si te acordás de eso. Bueno, total que llegamos al hotel y yo ya estaba empacando y todo eso, ¿no? Y llega Caligiuri y Rocky, no sé si te acordás de Rocky, que después se hizo policía. Bueno, llegan al hotel a mi cuarto y me dice, hey, Hugo, ¿qué te pasa? No, le dije que lo que pasa es que Manny me dijo algo y me molesté y le tiré la camisa. Sí, me dijo, porque dice que ya te va a mandar para tu casa. ¿Okay? Y le digo, bueno, ni modo, le dije, yo quisiera estar con ustedes, pero me van a mandar para tu casa. Pero después llega Angus, que era una persona bien educada, ¿te acordás? Bien sí. tranquilo. Me dice, Hugo, cometiste un error, no tenías que haberle tirado el peto a Manny, le faltaste respeto. Si te quiere, él está listo, me dijo, para mandarte a tu casa. Y el siguiente día jugamos contra Puerto Rico. Y me dice, pero si te querés quedar, me dijo, ve y le pides perdón. De lo contrario, te vas. Y yo dije, bueno, no quería hacerlo, para serte honesto, pero también quería estar en la competición. Así es que voy y le digo, Manny, perdóneme, discúlpeme, fue un error mío. Bueno, pasó. Al siguiente día no salgo de titular. ¿Te acordás? No salgo de titular, me dejé en la banca y creo que me mete faltando 20 minutos, algo así. Pero me acuerdo de esa anécdota porque a veces uno hace cosas torpes, ¿me entendés? Cuando uno está joven, ¿verdad? Pero a la misma vez, mira, ese torneo en Guatemala y después el Mundial, ¿verdad? Yo sinceramente dije, bueno, aunque Tab tiene esta edad, yo creo que este tipo va a llegar muy alto. ¿Ve? Es una persona, y mira, yo vengo de un fútbol donde me gusta la técnica, la creatividad, ¿verdad? Todo el mundo hablaba de tu técnica, tu creatividad. Y después había algo que vos tenías, y eso una vez lo hablé con Bora, ¿verdad? Bora hablando de fútbol, y le digo, Bora, en la selección, ¿quién usted cree que era el que mejor le pegaba la pelota? ¿Okay? Y me dice, sin ninguna duda, era Tab, me dijo. ¿Okay? Tenía una técnica depurada para pegarle bien a la pelota, ya sea pase medio, ya sea tiro al marco, pero nunca en la selección vi a alguien que tuviera esa cualidad. Y es cierto, vos tenías esa cualidad de pegarle en espacio corto, fuerte, con precisión, ¿verdad? Y después tu creatividad
sí. salir, entrar y más que todo tener esa capacidad para entender el juego. Ahora, ya yendo más adelante, regresar del Mundial, después, ¿qué es tu vida? Ya empezando en tu vida profesional como futbolista. Bueno, después tuve que volver a la escuela, obviamente, a San Benedict's. En mi último año de high school me eligen el draft, me elige el Cosmos. Entonces, como me quedaba un año de escuela, la escuela me cambió todas las clases para poder ir a entrenar con el Cosmos por la mañana y hacer mis clases por la tarde. Entonces estaba haciendo eso, pero antes de firmar contrato con Cosmos, mis padres se reúnen en aquel momento con Sunil, con Paul Garner, con toda la gente que estaba más metida en el fútbol y deciden que lo mejor es irme a la universidad y no elegir esto al par de años, ¿no? De ir a la universidad y de no firmar con el Cosmo porque parece que la liga no iba a continuar. Así es. Entonces, bueno, desafortunadamente no pude firmar profesional, me tuve que ir a la universidad, a North Carolina State, para jugar con George Tarantini, que estaba ahí. A los poquitos meses desaparece la liga, ¿no? La NSL termina de funcionar y desaparece. Y bueno, y ahí fue esa época cuando el fútbol en este país se vino abajo. Lo único que quedó fue la MSL, que era la liga indoor, que se pagaba bien y todo eso, pero yo personalmente no la conocía nada y me fui a la universidad. Ahora, ahí estuviste con, la gente no sabe, pero estuviste con el hermano de Tarantini que estuvo en el Mundial. Sí, ¿Ah? Alberto Tarantini, que fue jugador de River, fue jugador de Boca, fue jugador del Toulouse y jugó por la selección argentina el Mundial 78 y el Mundial 82. Así es. Y el hermano de Alberto, Jorge, era el entrenador de North Carolina State University. Entonces, Wow. obviamente, cuando me vinieron a buscar, mis padres, como él era argentino y nosotros uruguayos, sabes que la cultura Sí. es prácticamente la misma, entonces mis padres se sintieron más cómodos que de mandarme ahí a que esté con él. ¿Y cómo viviste esa experiencia? No, la verdad que no, no muy buena porque obviamente era persona de fútbol, estaba haciendo mis estudios, pero yo quería ser jugador y quería ser jugador profesional y veía que los años iban pasando y no veía dónde iba a tener una oportunidad, porque antes no era como es ahora, que ahora todos los jugadores jóvenes se pueden ir a Europa igual con el Ah, pasaporte de no sé quién y todas esas sí, cosas. Sabes que las selecciones ahora traen jugadores de todos lados. El fútbol está muy abierto ahora cuando nosotros jugábamos para ir a Europa había que ser uno de los tres extranjeros de un así equipo. es. Así Entonces es. no, era muy difícil. Entonces como un jugador joven que no tenía experiencia, no, casi imposible ir a Europa. Y bueno, y me quedé en la universidad. Hubo muchos días que pasé, no te voy a decir llorando, pero casi Sí. pensando que el fútbol para mí se iba a terminar en la universidad y que no iba a existir nada más. Wow, wow. Eh, ¿Y qué pasa después de la universidad? ¿Te graduaste? ¿Salís? Sí, o sea, me gradué de la universidad. Bueno, me gradué después de la universidad, porque me quedaban clases antes cuando terminé, pero me gradué cuando estaba con la selección, estaba tomando clases y me gradué. O sea, terminé la universidad y Tarantini me puso en contacto con el señor José María Minguella, que era uno de los representantes más grandes de Barcelona, que tenía en aquel momento jugadores importantes en Europa, que creo que había llevado había estado en la operación de Maradona, cuando Maradona fue. Bueno, la cosa es que me puso en contacto, me fui a entrenar al Sabadell de Barcelona. ¿Sabés Eh, que ahí estuve yo? ¿Cómo? ¿Sabés que ahí estuve yo? Sí, claro. Me fui al Sabadell, hice la pretemporada con el Sabadell y me llaman de la federación. Me llama Sunil y me dice, Tab, queremos que vengas a estar en el equipo olímpico de Estados Unidos. Le digo, bueno, hace como 3 años que no me llaman para nada. Yo tenía en aquel momento creo que 20, 21 por ahí, 20, 21 años. Y le digo, hace 3 años prácticamente que no me llaman de la selección para nada. Le digo,
Le digo, voy solamente, dejo este club, voy solamente si tengo garantía de ir a las Olimpiadas. Le digo, Sí, no voy a ir a la clasificación si después no voy a las Olimpiadas. Me dice, claro. bueno, déjame que te llamo no sé qué. Hizo él sus arreglos, como era todo antes. Y me dice, bueno, si venís, te llevamos a las Olimpiadas. Y ahí fue que volví de Sabadell, no firmé en Sabadell. No, para ser honesto, no me habían ofrecido contrato todavía tampoco. Les dije que me iba y me dijeron, bueno, no pasa nada. Y me fui y me fui a la selección, fui a las Olimpiadas del 88 y después de las Olimpiadas del 88 fue que empezó toda la clasificación al Mundial del 90 y ahí fue que nos daban los contratos, creo que cobrábamos $15.000 por año, no me acuerdo cuánto cobrábamos. Nos dieron los contratos y bueno, ahí nos clasificamos al Mundial y ahí empezó a cambiar todo. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de ese proceso del 90? Porque vos lo viviste, yo lo viví, pero desafortunadamente no pude jugar el último partido, que era el del, ¿te acordás? Ahí entre Trinidad y Tobago. Sí, Y después se clasifica después de 50 años, creo yo, ¿te sí. acordás? Y después vas al Mundial, pero esa etapa y después el 90, ¿qué fue para vos? ¿Qué viviste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué Bueno, pensaste? tengo dos recuerdos muy importantes de lo que fue esa clasificación. Uno fue cuando le hiciste el gol a El Salvador. Que fue, no, creo que fue si jugamos en El Honduras, de no sé, porque El Tegucigalpa. Salvador tenía estadio Sí, cerrado, no sé qué estaba había pasado. vetado, estaba vetado. Pero ese fue el partido que en realidad, después de ese partido, fue la primera vez que pensé, a lo mejor nos clasificamos en un mundial, porque no sé cómo pensabas tú, pero el resto de nosotros, para mí pensaba, no nos vamos a clasificar nunca. O sea, no lo veía, no lo veía. Pero el día que le ganamos a El Salvador en Honduras, ese día fue el día que pensé, esto puede ser, esto puede ser. Fue un partido, si te acuerdas, muy difícil. Eh, Cancha mala, había sí, llovido. horrible, cancha horrible, estadio casi vacío, o sea, fue un partido muy difícil, barro, o eh, sea, patadas porque nos mataban a todos. Eh, pero bueno, después esa fue una memoria importante porque fue la primera vez que empecé a creer y después obviamente el partido en Trinidad, ¿no? Porque Trinidad tenemos que ir a Trinidad con el empate, Trinidad se clasifica al Mundial, estadio lleno. Trinidad no era que tenía mucho equipo, pero sí tenía a Russell Latapi, tenía a Dwight Yorks, o sea, tenía buenos jugadores Trinidad y necesitaba empate para el Mundial y dejarnos fuera. Y bueno, ganar ese partido para mí es una memoria inolvidable, ¿no? Esos son los dos momentos para mí Y el clave. Mundial llegas a Italia, ¿ok? Ujú. Y están básicamente en el grupo con Italia, Sí, ¿verdad? sí, sí. ¿Qué pensaste? Ya era tu primer Mundial, ya había pasado varias cosas, había pasado lo de Olimpiadas, después de la sub-20, hoy estás a tope, arriba. ¿Qué Sí. pensaste? Bueno, primero que todo nos tocaron tres equipos europeos en el grupo, ¿no? Y obviamente hicimos la preparación al Mundial, la hicimos en Suiza, jugamos contra Liechtenstein, no sé contra quién más, y pensamos que íbamos a luchar al Mundial, pero cuando llegamos al Mundial nos dimos cuenta que éramos verdaderamente turistas en Sí, ese Mundial. O sea, no estábamos jugando prácticamente con jugadores que solo veíamos por satélite aquí. Eh, es eh, cierto. era otro mundo eso. Nos dimos cuenta de que sí era bueno ir al mundial, pero que éramos recién nacidos del fútbol. Eh, el primer partido, que en aquel momento era Checoslovaquia, bueno, nos ganó como 5-1, pero el partido no fue tan parejo como ese 5-1. O sea, la distancia fue mucha entre los equipos en cuanto no solo a fútbol, no solo táctica, físicamente, era otro mundo. En realidad eran niños jugando contra adultos. Y bueno, y de ahí creo que desde ese día empezamos a crecer un poquito, ¿no? El segundo partido fue contra Italia en Roma. Todo el mundo se pensaba que íbamos a romper el récord que creo que tiene El Salvador, ¿no? Es a uno. Sí, bueno, y nos decían que nos iban a hacer más, que iban a romper el récord con nosotros. Cuando íbamos en el autobús al estadio, nos hacían signos de así, que nos iban a hacer 10. Eh, y bueno, y ahí entramos en el Estadio Olímpico para enfrentarnos a esa Italia de Baggio,
bueno, de Maldini, Donadoni, Donadoni. a un equipazo, un Claro, y equipazo. nosotros quién éramos, ¿no? Juan, José y Pedrito, o sea, no éramos nadie en ese mundial. Y bueno, y jugamos un partido bastante fuerte, obviamente. Tú sabes, cuando juegas contra los equipos grandes y juegan con un equipo chico, no, a lo mejor no Sí, se esfuerzan, no están preparados. cierto. Y Ujú. creo que ellos bajaron de ritmo un poquito y nosotros subimos un poquito del ritmo que prácticamente no teníamos. Y el partido, a pesar de que obviamente pudieron ganar por unos cuantos goles, casi lo empatamos al final. Eso. Perdimos 1-0 y casi lo empatamos. Pero creo que fue el primer momento en el cual en realidad decimos, bueno, aquí llegamos y de aquí vamos a seguir mejorando. Sí, mira, ese grupo, ¿te acordás? Es que es increíble, pero ese grupo estaba formado casi por jugadores de universidad, Sí, ¿te acordás? Y en sí, ese sí. tiempo la universidad jugaba 3 meses, 3 meses y medio. Entonces, bueno, para mí es un, ¿cómo te diría? Es un recuerdo bastante importante en lo que se refiere a la historia del fútbol de Estados Unidos, ¿ok? Porque estás hablando de esas elecciones que ustedes enfrentan en el Mundial a compararnos a nosotros en el 90, que veníamos con jugadores de universidad que no practicaban el fútbol los 10, 11, 12 meses. Fue una hazaña bastante grandísima en ese sentido, después de 40, 50 años de no ir a un mundial. Ahora, después de eso, vos ya te das cuenta que vos ya estás ahí, podés jugar. eh, Viene ya después, obviamente, después lo del mundial, pero después de ese mundial te vas para España, ¿no? Sí, el Mundial, a pesar de que el primer partido fue muy malo para todos, el partido contra Italia y el partido contra Austria perdimos 1-0 y 2-1 y a mí me fue bastante bien en esos partidos, o sea, aguanté la pelota bien, ya físicamente, a pesar de que era chiquito, o sea, me escapaba de Ah, jugadores, ese tipo, y creo, y bueno, y en España tuve dos ofertas. Tuve una oferta de Holanda para irme a jugar en el Roda y tuve una oferta que era primera división y tuve oferta de Figueres en España para ir a jugar en segunda división. Y digo, me voy a Holanda a jugar primera división y obviamente no conocía el fútbol holandés. Digo, me voy a España, que bueno, que es más fácil, hablo la lengua, me voy a segunda y después si me va bien puedo subir a primera. Y bueno, José María Minguella me llevó a Figueras, el que me quería era, el entrenador era Jorge de Alessandro, que es un fenómeno, que ahora hoy en día es una de las personas más sabias de lo que es el fútbol español, que después de Figueras fue a Betis, que fue a Atlético Madrid, que tuvo una gran carrera sí. con Argentina, con el Salamanca, bueno, un gran entrenador y tuve la suerte. Y cuando llego a España, me dice Jorge de Alessandro, me dice, ¿sabes por qué te traje? Le digo, bueno, no sé. Y me dice, no, y esto es lo interesante, porque en el Figueras él había armado un buen equipo y al lado mío jugaba Tito Vilanova. El que de Eh, Barcelona. sí, jugábamos un 4-4-2 y él me dice, bueno, nosotros vamos a circular la pelota, cuando te llegue a ti por derecha, te vas uno contra uno y me levantas centro. Eso es lo que quiero. Me dice, ¿podés? Y le digo, sí, sí, profe, puedo. Me dice, porque si no podés, traigo a otro. Así de claro. Así fue. Y después él iba al delantero y le decía lo mismo. Cuando el chiquito que juega por derecha, el 7 agarra la pelota, él se va a ir uno contra uno y va a levantar centro y va a poner la pelota acá. Cada vez que levanta el centro, vos tenés que estar ahí. ¿Podés? Porque si no podés, traigo a otro que pueda. Y así hacía, creo que así hacía con todos, pero la verdad, un señor, la primera vez para mí que tuve un entrenador táctico, aprendí Sí. mucho con él, lo tuve 2 años en Figueras, después él se fue a Betis y me llevó al Betis. Y bueno, ahí fue más o menos cuando arranqué en Figueras. Me eligieron al equipo, al mejor 11 de la liga 2 años seguidos y de ahí fue que me vendieron al Betis. Pero en ningún momento, te lo digo, porque hay muchos jóvenes que van a escuchar este programa, el jugar en Europa, por ejemplo, cuando salís, que ya cuando llegaste a Figueras, España, una liga muy competitiva en ese entonces, ¿te acordás? En primera o segunda división.
eh, tus pensamientos en el sentido de, aparte de querer quedarte, ¿qué pensaste para poder básicamente desarrollar tu fútbol por el cual te habían llevado? Eras extranjero, que eso pone más presión siempre, pero ¿cuál fue tu punto de vista mental para decir, bueno, ya estoy aquí, ya voy a aprovechar esto es lo que tengo que hacer para quedarme? Bueno, lo que pensé es que primero que todo mi corazón estaba grande así. Digo, nací para esto. O sea, Claro, vengo toda mi vida jugando al fútbol desde chiquito. Eso me hacía acordar ahora lo que había hecho mi abuelo por mí, los esfuerzos de mi abuela, los esfuerzos de mi mamá, lo que hizo mi papá por mí. Todas esas cosas ahora se juntaron y digo, después de todo, Dios siempre está ahí, ¿no? Y uno de la manera que lo ves dice, la vida se da, a veces los caminos no son rectos, ¿no? Hay muchas curvas, pero uno siempre va donde tiene que ir y yo creo que ahí es donde tenía que estar y para mí fue como un nuevo nacimiento, vamos a decir, pero mentalmente estaba preparado para eso. Estaba preparado para estar en Europa, a pesar de que, como te dije, me eligieron al mejor 11 de la liga 2 años seguidos. En Europa todos nos jugamos la posición todos los días. todos los días. No hay un domingo que uno piense, no, esta semana no voy a entrenar porque sé que el domingo voy a jugar. Eso no existía y eso para mí era nuevo. Entonces, todas las semanas uno con todo se jugaba la posición para jugar el domingo. Wow, wow. No, es interesante que digas eso porque acordate, hoy, claro, el fútbol ha cambiado bastante. Yo creo que hasta cierto punto es más fácil porque si tenés padres que nacieron allá o de cualquier nacionalidad. Antes yo me acuerdo, habían dos extranjeros por equipo a veces y era difícil. Ahora, siguiendo hacia adelante, eh, estuviste en el Mundial 90, 94 y 98. ¿Cuál de los tres tenés el mejor recuerdo? No, bueno, es bastante fácil, ¿no? No, el 94, a pesar de que te digo, Hugo, el jugar contra Italia en Roma en el 90 es algo totalmente inolvidable. De ver las Sí. banderas, de ver ese ambiente, me encantaría volver a ese momento. No, me acuerdo hasta estar parado en la cancha y ver en la pantalla grande esa a Walter Senga haciendo así. Lo tenían enfocado y uno estaba así mirando, ¿no? Pero el Mundial 94 fue increíble. Fue Y no, increíble porque creo que teníamos un gran equipo, jugábamos bien al fútbol, éramos competitivos. O sea, ahí en ese momento es que en realidad estampamos lo que fue el fútbol y lo que es el fútbol. Ese mundial para mí es el nacimiento del fútbol en este país. Ahí es donde nace el fútbol porque ahí no fue solo decir, bueno, nos clasificamos, lo que sea. No, ese día demostramos que éramos un buen equipo, que teníamos buenos jugadores, que había calidad. O sea, nos tocó un grupo muy difícil igual. O sea, teníamos Colombia seguramente venía podía. creo que Colombia venía de no perder por 2 años y medio, algo así, ¿te acordás? Claro, y le había ganado a Argentina 5-0, estaba el pibe Valderrama, bueno, el Tren Valencia, el equipo era increíble. Y, y nos tocaron dos europeos también. O sea que no, o sea, el grupo era sumamente difícil y salimos de grupo y salimos jugando bien y salimos. Cierto. O sea, ese fue un gran grupo. Yo te digo, la selección esa para mí del 94 es competitiva con cualquier otra selección que este país ha tenido bueno, hasta el día no vamos a decir hasta el día de hoy, porque el día de hoy todavía tienen que hacer algo hoy. No, yo me acuerdo de esa selección, creo que en cada posición creo que era competitiva y después nos ayuda a los que estuvieron en Estados Unidos en ese entonces, del 91 al 94. Fueron casi 90 partidos, una locura, internacionales. Que eso para mí, como entrenador que soy hoy, me doy cuenta qué tan importante es para un jugador ese roce internacional cuando vas a ir a competir contra los mejores del mundo. Y eso nos ayudó a nosotros, porque cuando llegamos al 94, obviamente vos venías de Europa, pero los que estaban acá aprendieron tanto que cuando llegamos ya no había temor, porque habíamos enfrentado a los mejores del mundo, ¿te acordás? Vos veniste a varias copas aquí en Estados Unidos, contra Inglaterra, contra Irlanda, contra
Italia, ¿te acordás? Brasil, Alemania, ¿Sabés que esa todo. jugada la tengo aquí en la mente? Si vos te acordás, Italia en Chicago, ¿ok? No, Empatamos, ¿te acordás? empatamos, Esa sí. jugada. Sí, Con Saki creo que era el entrenador y sí, la presión que ellos te ponían. sí. Y eso es una jugada que la tengo todavía en mi mente, cómo la realizamos. Pero lo que te digo es, esa selección tenía en cada posición jugadores importantes, ¿verdad? Y acuerdo con vos porque esa selección abrió el camino para lo que hoy es el fútbol. Por esa selección al año y medio, creo 2 años, se comenzó la liga, la MLS, y para mí, obviamente, yo solo pude estar en el 94. Esa selección con esos jugadores fue especial y esa va a quedar en la historia siempre porque yo me acuerdo, vos no estabas, creo que estás en Europa, cuando Bora agarra la selección, lo primero que dice en una reunión, dice, muchachos, vamos a cambiar la manera de jugar, el estilo de jugar. Queremos más posesión, quiero jugadores que tengan la pelota, que quieran la pelota, que puedan con la pelota. Y eso para mí me alegró mucho porque había pasado muchos procesos anteriormente con diferentes técnicos que no pensaban de esa manera. Pero eso es lo que más me acuerdo y esa fue, creo yo, el fundamento de nuestra selección, ¿ve? Por la cual nosotros competimos. Así, después vas al 98. Ahora, después de eso, y quiero hablarte de esto ya para terminar, porque es importante. Vos trabajaste con la Federación de Estados Unidos, ¿ok? Fuiste entrenador de la Sub-20, varios procesos, ¿ok? De todo lo que has vivido, aparte de futbolista, como técnico, como director deportivo para este país, ¿dónde está hoy el fútbol? Te lo digo porque es importante que la gente tenga una perspectiva diferente. Vos lo has vivido en todo aspecto, ¿ok? ¿Dónde está el fútbol hoy estadounidense? Para, desde el 94 para acá. ¿Y qué pensás vos que se necesita para llegar a la elite? De decir, bueno, tendríamos tal vez una posibilidad de ganar un mundial. Uf, ¿cuántas horas nos quedan de programa? Ya nos quedan 15 minutos. Bueno, Dale. tuve, como dices, tuve la oportunidad de estar con la federación. Dirigí 4 mundiales sub-20. En 2 llegamos hasta cuartos de final. En 3, perdón, 3 de los 4 llegamos hasta cuartos de final. O sea, procesos bastante buenos. Pero para mí, el fútbol en este país llegó a su tope en el Mundial 2014. Okay. Ahí con ese equipo de Clint Dempsey, de Josie Altidore, de Fabian Johnson, de Michael Bradley, Jermaine Jones, esa selección para mí fue hasta donde llegó el tope de la federación. Creo que desde allí y desde ese momento se venía haciendo lo que viene a ser el fútbol analítico, ¿no? Entonces tú sabes muy bien, Hugo, como entrenador, que hoy en día uno no puede ser entrenador si la parte más importante no es la parte analítica. En este país, digo, en este Sí, país. sí. Y desafortunadamente el fútbol no es solo analítica, ¿no? Una computadora nunca te va a dar el resultado de que si tu extremo izquierdo está jugando contra un lateral que tiene tarjeta amarilla desde el minuto 4 de partido, que eso condiciona al otro jugador. Entonces Así las es. estadísticas siempre mandan. Desafortunadamente en este país creo que los últimos 10 años no han salido jugadores mejores que antes. Han salido mejores atletas que antes, pero no mejores jugadores. Entonces, claro, cuando uno hoy en día ve que la selección de Estados Unidos está quinta en el ranking de CONCACAF, uno empieza a pensar, bueno, pero tantos años luchamos para estar donde estamos ahora. Para mí, en este momento, desafortunadamente, la federación está pasando por momentos graves. Y no que nadie tenga la culpa, sino que se eligen procesos. Como tú sabes, en El Salvador hiciste un gran trabajo con esa selección. Tenía selección que jugaba bien, o sea, tenía selección que era competitiva en El Salvador. Hiciste todo y más de lo que podías hacer en El Salvador. Desafortunadamente, a veces la gente, porque sí o porque quiere algún otro resultado, decide hacer cambio
Y cuando se hace cambio total. Y el proyecto es nuevo, entonces todo cambio. Y Estados Unidos está viviendo ahora los frutos de un proyecto que empezó alrededor del año 2016, 2015, que no ha dado fruto y que desafortunadamente para mí acaba el año que viene. Ojalá que en el Mundial se haga un buen papel, creo que tenemos jugadores para hacer un buen papel, pero el fútbol de hoy en día no es mejor que antes. Ok. Y otra pregunta como técnico vos ya. Eh, ¿Cuál es tu sentir de la manera que vos ves el fútbol? Y no estamos hablando de los 50, 70, 80, 90. Por ejemplo, hoy en el fútbol, tu manera de pensar, para vos, dame tres cosas importantes como técnico que vos sabés, visualizás, entendés para poder competir bien, ya sea con una selección o con un equipo, porque vos tuviste en la MLS también, y esa es otra pregunta que te voy a preguntar rapidito, pero lo que ves hoy del fútbol mundial, ¿qué tres cosas para vos son importantes como técnico? Bueno, primero que todo, mentalidad, Ok, por encima de todo. Tirá todas las estadísticas a la basura y dame un jugador que tenga la mentalidad de querer ganar y ser competitivo. Segundo, tengo que decir la técnica de los jugadores, porque es muy difícil ganar partidos si no se tiene jugadores con técnica. yo Podés sé. tener todas las tácticas que quieras, pero si los jugadores... Entrené en la MLS y en momentos a jugadores que no sabían ni posicionar su cuerpo para recibir un balón. Fútbol profesional, algunos cobrando hasta $1 millón por año. Eh, no le, o sea, no le paso la responsabilidad a nadie en particular, sino es el fútbol de hoy en día. Y no sé, como tercero, es que, no sé, Hugo, para mí como tercero tiene que ser que el jugador de hoy en día tiene que estar dedicado al 100% a lo que hace. O sea, no es más de darle 2 horas al día al fútbol. El jugador de hoy en día, para poder competir bien, tiene que comer bien, tiene que entrenarse bien, tiene que ser muy dedicado. Para mí es eso, es la mentalidad, es la táctica, es la técnica, perdón, y después es la dedicación al fútbol. Hay que ser dedicado, hay que querer el fútbol, hay que amarlo, hay que tener corazón, hay que... Todas esas cosas son sumamente importantes. Ok, las últimas dos preguntas y te voy a dejar y te agradezco una vez más porque para mí es importante tu voz, por toda la gente que nos va a escuchar, que nos va a ver. Durante tu carrera, dame tres jugadores fuera de los de Estados Unidos que competiste contra ellos y dijiste, wow, jugadorazos. Uf, competí contra Hay tantos. Bueno, muchos, obviamente, competiste obviamente con todo jugamos. el mundo Bueno, casi. te digo, vamos a decir personalmente, porque siempre jugué por derecha, vamos a decir, jugador imposible para mí fue Roberto Carlos. ¿No? Entonces, pasar a Roberto Carlos, yo siempre tuve, nunca, no fui un jugador técnico como lo eras vos. No tenía, mi fútbol no tenía magia. Mi fútbol siempre fue simple pero efectivo. Pero lo que sí siempre tuve fue cambio de ritmo. Sí, Hacía un sí, cambio de ritmo y a los 3 pasos habías quedado 2 pasos sí, atrás. Siempre. siempre. Pero con Roberto Carlos no era así. Con Roberto Carlos, después de los 3 pasos, él estaba ahí conmigo. Ok. Para mí el más difícil, el más difícil. Y jugué, me tocó jugar contra Maldini, me tocó jugar contra un montón de laterales izquierdos muy buenos, pero Roberto Carlos es un fenómeno. Después de mi tiempo en España, te voy a dar un jugador que jugó conmigo en mi equipo, que lo veo como lo vi siempre como un superdotado, que fue Rafael Gordillo. Jugué con él en el Betis, que fue Que jugador jugó en el Real Madrid mucho tiempo. en Madrid, ¿sí o no? Sí, Mucho. mucho tiempo. Jugó como Real una Madrid. década en el Real Madrid, pero Sí. después yo los 2 años míos, los 3 años míos en el Betis, él estuvo todo el tiempo él llegó al mismo tiempo. Estuvimos juntos los 3 años. Y después te tengo que decir de mi tiempo en México, Alex Aguinaga. Ah, Alex Aguinaga era un verdadero, no solo un mago, pero era un verdadero fenómeno del fútbol, de la manera que lo veía, la suavidad que tenía para moverse en el campo, para mí un verdadero fenómeno. ¿y tu tiempo en México lo disfrutaste?
No, bueno, Tigres es un club increíble, la verdad. Los aficionados, lo que tiene Tigres, a diferencia, porque Betis es obviamente un club Sí, gigante, claro. gigante. Ujú. Donde íbamos con el Betis éramos locales, siempre. Increíble. Pero creo que lo que tenía el aficionado de Tigres, que el aficionado, por ejemplo, en Sevilla, en el Betis, si perdíamos un partido no podía salir a comer a ningún lado, porque todo el mundo te quiere matar. Pero en México el aficionado de Tigres quiere demasiado al club y quiere demasiado a los jugadores. Siempre están contigo mientras uses la camiseta de Tigres. Es en realidad un aficionado muy, muy especial el de Tigres. El mejor entrenador que tuviste, que aprendiste. Me gustaría contestarte rápidamente, pero tuve, bueno, a Jorge de Alessandro, estuve a Carlos Queiroz, estuve a Perreira, tuve a Bora, tuve la suerte de tener a muchísimos buenos. Es Eh, cierto. para mí, si me tuviera que quedar con uno, me quedo con Jorge de Alessandro, porque la mentalidad para él era, había que ser fuerte con él siempre. Ok, ok. Por último, o sea, eh, si tuvieras el poder para cambiar cosas aquí en el fútbol en Estados Unidos, a nivel, acordate que la selección, mucha gente ve la selección aquí, ¿no? Pero es aquí abajo donde empieza a formarse los jugadores para llegar acá. Hablábamos, yo te voy a decir, señor, porque estuve con vos en la federación, ¿ok? Y lamentablemente, como vos decís, hay procesos, entra gente, sale gente, ¿ok? Pero siempre he pensado de que aquí siempre está ese potencial grandísimo de tantos jugadores que juegan en Estados Unidos, de todas diferentes nacionalidades. Eh, pero ¿qué harías vos si te pregunta, mire, usted está encargado por los próximos 8 años para mejorar el fútbol de raíz, para sacar jugadores que sean creativos, técnicos, con una mentalidad, no solo físico, porque eso ya sabemos que está. ¿Cómo lo afrontarías? Bueno, es una pregunta que tendría respuesta larga, ¿no? Pero lo que te voy a decir es que cuando estuve de secretario general de las selecciones juveniles en Estados Unidos, creamos todo el sistema de fútbol, de jugar en campos más pequeños, ¿no? Ok, De hacer más fútbol y de no preocuparse tanto en lo que viene a ser la sesión de entrenamiento. Como bien sabes, en día hoy la sesión de entrenamiento tiene que ser 30 minutos para el calentamiento, 15 minutos para posesión, después tiene el ejercicio del día, después es muy complicado, Hugo. Los niños tienen que jugar al fútbol. Lo que enseña mejor al niño a aprender el fútbol es jugar al fútbol. Eso es claro, lo que enseña más. Entonces, ¿qué haría? Primero que todo, hay que cambiar el sistema de identificación de jugadores en la selección, porque a ok, pesar de que van cambiando la gente arriba, parece que los de abajo se quedan todos igual. Es la sí, misma gente de identificando jugadores y hace 10, 12 años que se están equivocando con el tipo de jugadores que están eligiendo. Cambiaría a toda esa gente. Obviamente ahora cuando ves la selección juvenil, antes que todos éramos entrenadores de selección juvenil, si ves la lista ahora de entrenadores juveniles de la selección, no tienen la experiencia que teníamos antes. O sea que la gente de arriba ahora trae a la selección gente que no está preparada, pero que saben menos que ellos. ujú, Entonces se sienten cómodos porque los de abajo saben menos que los de arriba. Ese es un problema muy, muy grande. Creo que no hay que tener, hay que ir con autoridad y no tener miedo de traer a la mejor gente posible a las elecciones que sepan más que uno, porque así es como se crece, trabajando juntos. tienes Entonces razón. creo que hay mucho que cambiar. Esta es una respuesta bastante corta, Sí, pero creo que la selección no va por buen camino y después del Mundial del año que viene, van a tener desafortunadamente hay que que cambiar todo. tu 11 para el 26. Uf, mi 11 para el 26, de arquero, bueno, no sé, ¿tú quieres jugar de arquero el año que viene? No sé. Eh, Cualquiera, de arquero cualquiera, si tuviera que elegir Espera, a uno, si tuviera que elegir a uno, voy a elegir a Stephen, por derecha Dest, en el centro Chris Richards, con cualquiera, no sé quién sería el otro central. Te voy a decir
Mackenzie, por decir a alguien, pero la verdad que el resto están todos en el mismo sitio. Por izquierda, obviamente, Robinson. En el centro del campo tendría que decir McKennie, obviamente. Después no sé si Cardoso juega mejor con la selección. Me gustaría ver Cardoso porque está jugando en el Atlético de Madrid. Si no él, a Tyler Adams. Y después como tercero en el medio del campo, a lo mejor podría todavía meterse un Tillman o Christian Pulisic por el centro, puede ser, para dar más habilidad de tener extremos con más velocidad. Wea por un lado, Pepi de 9, Pepi o Sargent de 9, y bueno, por izquierda tendría que ser Pulisic si no juega por el medio. No veo otros. Ok, ok. Sí, porque es interesante. Mira, vos conoces bien ese grupo. Si Sí. vos y yo lo vivimos, vos supervisabas esos dos grupos, que era el 99 y 98, ¿no? Ojalá que puedan. Yo siempre he pensado una cosa, y vos como técnico que estuviste en selecciones y en la MLS con Houston, el mensaje que vos transmitís a los jugadores, vos puedes tener miles de sesiones, pero he aprendido que el mensaje más importante es convencerlos de lo que vos crees para que ellos lo puedan ejecutar, verse bien ellos individualmente y como equipo, y que te crean esa filosofía que vos tenés para hacerlos mejor. Porque creo que la selección tiene jugadores, y vos sabés, hoy tienen jugadores que tienen mucha experiencia en Europa, ¿okay? En partidos de Champions y todo eso. Entonces no es una excusa de decir, bueno, que estos jugadores no tienen esa experiencia internacional, porque la tienen. Pero el mensaje, pienso yo, va a ser importantísimo de Pochettino, poderles meter en la cabeza y convencerlos que cualquier estilo de juego que ellos quieran hacer o que Pochettino quiera implementar, para mí va a ser la clave para que ellos les vaya bien el Mundial. Porque ahorita los he visto altas y bajas, no, a veces no tienen idea, muchos están criticando que dicen que no sienten la camiseta. Yo no creo eso porque vos y yo lo hemos vivido, hemos jugado, pero sí, vos como jugador y yo, a veces yo pensaba en este entrenador, no sé, no le entiendo o no me gusta, ¿me entendés? Y eso es lo más difícil, conjuntar 23 jugadores que crean en tu mensaje y en tu filosofía para poder hacer las cosas bien. Ojalá que lo puedan lograr porque tienen una gran presión, te voy a decir, ¿verdad? Que es no solo de participar, sino que ellos están hablando de llegar a semifinal, o que creo que, te acordás, una generación llegó a cuartos de final, ¿verdad? Pero no sé, yo pienso que en ese sentido, para mí va a ser importante que Pochettino pueda unir todo ese grupo de jugadores y meterles la filosofía de él y que ellos crean para poder salir y competir. No sé qué pensamos de eso. No, como te digo, cuando me preguntaste anteriormente lo que era más importante para mí, te contesté mentalidad, ¿no? Porque si hay algo que demostró Guatemala y Honduras en la Copa de este verano, fue que con mentalidad se puede llegar muy lejos. Creo que Estados Unidos no compitió ni como Guatemala ni como Honduras. Honduras empezó perdiendo 5-0 y terminó casi en la final. O sea, eso es mentalidad. La Sí. manera que uno compite por un balón es mentalidad. Eso es lo más importante. Uno te puede hablar de toda la táctica que quiera. Las tácticas son, obviamente es importante. Todos los entrenadores tenemos nuestro propio librito en cuanto a lo que viene a ser la táctica. Pero lo más importante es la mentalidad. Para mí, esta selección, sin hablar de jugadores, porque obviamente como vemos, ahora salen a hablar todos los jugadores, salen los padres de los jugadores a hablar. No entiendo nada, no entiendo por qué pasan estas cosas. La realidad es que el equipo de la selección nuestra no se ve competitiva en los partidos. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que el señor Pochettino, que es argentino, haga jugar a los jugadores con la mentalidad de los jugadores argentinos, de alguna manera. Que les saque el jugo para la mentalidad. No se trata de táctica. Y ojalá que la selección, a partir de este septiembre, que se viene rápido, cambie de mentalidad y sea mucho más competitiva. Eso nada más. Ok, ok. Bueno, una vez más un placer, la verdad, hablar con vos. Me alegro de verte. Como te digo, gracias por estar con nosotros, porque creo que
vos, como latino que veniste de afuera, hay tanta gente aquí en Estados Unidos, compadres de todas nacionalidades, con el objetivo a veces o el sueño de que sus hijos, si tienen talento, poder jugar. Y para mí era importante hablar con vos porque has vivido de un país a otro país, donde fuiste figura en todo lo que hiciste y creo que es importante para la gente que escucha este programa. Así es que me alegro mucho que estés bien. Te digo, vos ni canas tenés y es No, increíble. tengo, sí, tengo. No se ven por el canal, pero tengo. Pero me alegro que estés bien. Espero que en un futuro nos volvamos a encontrar. Sé que estás trabajando en diferentes proyectos. Saludame a tu familia y te estimo bastante. La verdad que te agradezco, como siempre, haberte tenido como compañero. Vivimos cosas interesantes en lo que es el fútbol de Estados Unidos y eso va a quedar en la historia. Y a mí, como te digo, es importante tu persona, ¿okay? Es importante lo que hiciste, lo que has dejado, lo que aprendiste, lo que en estos momentos hemos platicado acerca del fútbol. Así es que me alegra una vez más de verte y te agradezco mucho y bendiciones y cualquier otro día nos podemos encontrar. Ojalá que nos podamos encontrar. Así será, te agradezco mucho por traerme al programa, sabes que te estimo mucho y que siempre te estimé mucho, y siempre lo voy a repetir. Para mí fuiste el jugador más importante, el jugador más técnico que ha tenido este país y ojalá que algún día la gente lo reconozca, porque esa es la realidad. Te agradezco de estar en el programa, le agradezco a Carlos, y a todos el resto aquí en el programa. Un saludo a toda la afición de El Salvador que te está escuchando. Y bueno, sí, seguramente nos vemos pronto, Hugo. Gracias. Dale, papá, gracias. No. Saludos.